buen día, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos, familia. Continuamos con la serie El tiempo apremia y respondiendo la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Qué necesito para no quedar fuera? Y prácticamente estamos hablando con el incrédulo, estamos hablando con aquel que no ha creído en Jesús, como también aquel que se ha quedado ahí sin cambiar, sin arrepentirse, que solo tomó una decisión, pero se quedó ahí quieto, pero siempre sigue caminando hacia el camino de perdición y no camina, no da la vuelta, no se convierte para caminar, para seguir a Cristo, sino que se quedó ahí, estático, y sabemos que nadie se queda estático, simplemente o vamos subiendo o vamos bajando. Y pues la segunda que respondemos ahora es arrepentirse y dejar la incredulidad. Dice que el versículo, pero los cobardes e incrédulos, dice, no heredarán, no tendrán su parte con el Señor, sino que su parte es en el lago de fuego que arde. Y dijimos que son aquellos que practican el pecado, que no han salido, que se mantienen en esta situación. El día de ayer vimos lo que son los cobardes e incrédulos, los pone juntos porque de alguna manera están relacionados. El incrédulo es aquel que tiene poca fe, aquel que no cree, no confía. Me he visto con tantas personas que he compartido el Evangelio y dice, sí creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Si esa es la palabra escrita del Señor, entonces ¿cómo es posible que cree en Dios? Pero es más fácil muchas veces creer filosofías humanas, les es más fácil creer en personajes humanos y tienen como héroes a personajes humanos y pecadores, pero no creen lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, toda la profecía hecha se ha cumplido, otra se está cumpliendo y otra está ya por cumplirse. Entonces tenemos una palabra veraz, una palabra efectiva que hay que creerla, pero el incrédulo no, siempre busca excusas, siempre tiene miedo, como dijimos el día de ayer, miedo a creer, porque eso le va a demandar, cuando a veces no creemos ni decimos ciertas cosas que dice la Biblia, ¿verdad? Señor, yo te entrego a mis hijos. La gente tiene miedo de hacerlo. ¿Por qué? Porque dice, a saber qué le va a pasar a mi hijo y qué tal si Dios hace esto, y empezamos a pensar en lo negativo. La incredulidad nos lleva a eso, a no confiar plenamente. No es fácil realmente creer, pero para eso está la palabra de Dios, para que se nos aumente la fe de esa manera. De esa manera vayamos creciendo en fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esa manera va a quitarse la incredulidad de nuestras vidas. Entonces, tomar esa decisión, arrepentirse de estar siempre creyendo un montón de mentiras. Mire, a través del internet, ¿cuántas mentiras creemos? ¿Cuántas cosas de las que salen ahí, recetas, ya sea para la cara, gente que se quema la cara creyendo lo que dice ahí, porque cree cualquier cosa? Pero lo que es la verdad no lo cree, porque es la parte del engaño del diablo, de que podamos creer la mentira, pero no la verdad. Entonces la incredulidad es eso, se entrelaza con el miedo, nos mantiene pasivos a creer, nos mantiene indecisos por las cosas de Dios, nos mantiene de esa manera miedosos. No tenemos dominio sobre nuestra carne, no, se nos apodera el temor. Cuando la fe se va, entonces llega el miedo, llega el temor. Entonces tenemos que desecharlo eso y decidir creer lo que dice la palabra de Dios, decidir darle la oportunidad a Dios, darle la oportunidad a la palabra del Señor, que a ver qué es lo que dice y creerla a Él. Si tú llegas, lo primero, por eso es tan importante creer en Cristo, porque de esa manera el Espíritu Santo de Dios entra a tu corazón y Él es el que te va a guiar a creer la palabra del Señor. Todos hemos tomado la decisión de recibir a Cristo, no conociendo la palabra, teniendo muchas dudas. Cuando yo recibí a Cristo, yo no sabía que me iba a ir al cielo. Imaginen qué tipo de cosas yo creí. Pero quise obedecer, fui obediente, y eso es bien importante. Ser obediente, aun cuando no creas algo, sé obediente a lo que Dios dice, y en el proceso Dios comienza a transformar tu vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra a morar en ti y estás en contacto con la palabra de Dios, tu fe llega a aumentar, a crecer y a crecer y a crecer, y a confiar más plenamente. Entre más tú conoces a una persona, más crees en ella. Pero ahora estamos acostumbrados a creer en cualquiera que nos dice un montón de mentiras, que en lugar de creer la verdad. Y es triste poder compartir el Evangelio de la mejor manera muchas veces y la gente decir, no,
No, porque estoy aferrada a una religión. No, no creo en lo que usted me dice. Pero sí es que está bien que no crea en lo que yo digo, pero sí que crea en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces tú vas a decidir en creer en Dios y en su palabra. Así que mi amigo, te motivo a que le des el beneficio de la duda al Señor, como le has dado el beneficio de la duda a un montón de fracasos que has tenido en la vida y de los cuales has aprendido. Dale el beneficio de la duda a Dios. No deja al mundo a un lado, deja tu carne, deja al mismo demonio con todas las influencias ahora del internet y cree lo que dice la Biblia, porque los tiempos están cercanos, el tiempo apremia y hoy es tu oportunidad de creer, de no tener miedo, de creerle a Dios y dejar de creerle a los demonios, dejar de creer a esos pensamientos, dejar de creerle a tu carne que solo te mete ansiedades, solo te mete miedos, inseguridades que no te han llevado a nada hasta el día de ahora. Pero en cambio la fe, el creer en Dios, eso te ayuda y te da una larga vida por la eternidad. Que Dios te bendiga.